Una joven camarera desapareció durante su turno nocturno en un restaurante local, dejando a su familia desesperada por respuestas. Pero 4 años después, cuando el restaurante es demolido, lo que descubren los trabajadores de la construcción hace que a todos se les hiele la sangre. El sol de octubre se colaba perezosamente por la pequeña ventana del apartamento cuando Lucía Mendoza abrió los ojos. Observó los folios universitarios sobre su mesita de noche antes de alcanzar el sobre donde guardaba parte de su salario para enviarlo a Colombia. Sus dedos acariciaron brevemente la fotografía de su madre enferma que mantenía junto a la lámpara. Con movimientos precisos, Lucía trenzó su cabello castaño frente al espejo agrietado del baño compartido. El uniforme negro del restaurante, El Rincón, colgaba pulcramente detrás de la puerta, planchado la noche anterior. Elena y Marisol aún dormían cuando salió sigilosamente del pequeño apartamento que las tres compartían desde hacía casi un año. Durante el trayecto en autobús, Lucía repasó mentalmente sus planes. Este mes podría enviar 50 euros más a su madre gracias a las propinas del fin de semana. Si seguía ahorrando a este ritmo, quizás el próximo otoño podría matricularse en el primer curso de enfermería. El restaurante El Rincón ya bullía de actividad cuando llegó. En la cocina, el olor a aceite caliente y especias se mezclaba con el murmullo de los cocineros. Lucía se dirigió directamente al vestuario, donde guardó su bolso y el pequeño medallón de la Virgen de Guadalupe que siempre llevaba consigo. «Necesito limpiarlo esta noche», pensó, mientras lo depositaba cuidadosamente en su casillero. Las horas transcurrieron entre pedidos y bandejas equilibradas hábilmente. Lucía servía a los comensales con una sonrisa educada que ocultaba el cansancio acumulado de sus largas jornadas. Desde su posición estratégica tras la barra, Sergio Martínez, el dueño del local, la observaba con una intensidad que hacía tiempo había dejado de ser puramente profesional. A media tarde, Sergio la llamó a su despacho. El hombre de mediana edad se reclinó en su silla, mientras Lucía permanecía de pie frente al escritorio. «Te he asignado el turno de cierre toda la semana», anunció, sus ojos deteniéndose brevemente en la falda del uniforme. «Sé que eres la más eficiente para dejarlo todo en orden». «Gracias, señor Martínez», respondió Lucía, notando la incomodidad familiar ascendiendo por su columna vertebral. «¿Necesita algo más?» «No por ahora», sonrió él, volviendo aparentemente a sus papeles. «Pero quizás más tarde tengas que bajar al sótano para reponer servilletas». Esa noche, mientras los últimos clientes se marchaban, Lucía contaba meticulosamente las propinas del día. Sus dedos hábiles separaban monedas y billetes, calculando mentalmente lo que podría ahorrar. El reloj digital sobre la barra marcaba las 23:40. «Lucía», la voz de Sergio resonó desde la oficina. «Necesito que bajes al sótano a buscar más servilletas antes de cerrar». Con un suspiro apenas audible, Lucía asintió. El sótano siempre le había producido una inexplicable sensación de claustrofobia, con sus paredes húmedas y la iluminación deficiente. Mientras descendía por la estrecha escalera trasera, una de las cámaras de seguridad registraba su silueta, el cabello recogido en una trenza impecable y los hombros ligeramente tensos. Fue la última imagen de Lucía Mendoza que quedó registrada. A la mañana siguiente, el teléfono de Elena sonó insistentemente. La voz del gerente del restaurante sonaba tensa al otro lado. «¿Está Lucía contigo?» No se ha presentado a su turno y no responde al móvil. El pánico se apoderó de Elena cuando descubrió la cama de su amiga intacta. Las llamadas desesperadas a hospitales y comisarías no dieron resultado. El bolso de Lucía y su teléfono seguían en el casillero del restaurante, junto al medallón religioso que nunca se quitaba. La policía inició una investigación rutinaria, tomando declaraciones a los empleados.
Sergio afirmó con seguridad que Lucía había salido por la puerta trasera después de su turno, aunque las cámaras exteriores no registraron su salida. Sus compañeros describieron a una joven responsable y metódica, incapaz de irse sin avisar. Sergio siempre le prestaba atención especial, murmuró una camarera, bajando la voz. Le asignaba siempre los mejores turnos, pero también las tareas más incómodas en el sótano. Mientras los oficiales clasificaban el caso como desaparición voluntaria, Elena encontró un cuaderno oculto entre las pertenencias de Lucía. Al abrirlo, su sangre se heló. Otra vez me pidió que bajara sola al sótano. Hay algo raro en cómo insiste. Una semana después, doña Mercedes llegó desde Colombia con sus últimos ahorros, el rostro devastado por la preocupación y la enfermedad. Sus ojos, tan parecidos a los de su hija, recorrieron incrédulos el pequeño apartamento, deteniéndose en los folletos universitarios que revelaban un futuro ahora incierto. Cuando Elena llevó el cuaderno a la policía, el inspector finalmente pareció interesado, virando lentamente las páginas hasta detenerse en una entrada reciente donde Lucía había escrito: «Encontré algo en el sótano hoy que no debería haber visto. No sé qué hacer. Necesito contárselo a alguien antes de que sea demasiado tarde». El cuaderno de Lucía parecía arder entre las manos del inspector mientras leía aquella última entrada. Sus ojos se detuvieron en las palabras escritas con trazo nervioso. «Encontré algo en el sótano hoy que no debería haber visto». El hombre levantó la mirada hacia Elena, quien permanecía de pie frente a su escritorio con los brazos cruzados sobre el pecho. «Esto cambia las cosas», dijo finalmente. «Me llamo Ramírez. Seré el encargado de la investigación a partir de ahora». A la mañana siguiente, el restaurante El Rincón amaneció rodeado de cintas policiales. Los clientes habituales observaban con curiosidad desde la acera mientras un equipo forense entraba y salía del local. En el interior, Ramírez supervisaba personalmente la inspección del sótano, donde técnicos con guantes blancos fotografiaban cada rincón bajo potentes focos. ¿Por qué siempre mandaba específicamente a la señorita Mendoza al sótano, teniendo empleados hombres disponibles?, preguntó Ramírez, enfrentando a Sergio en la oficina del restaurante. Sergio pasó una mano por su cabello entrecano antes de responder. «Ella era la más organizada. Esto es ridículo. He cooperado suficiente con ustedes. Están arruinando mi negocio». Mientras tanto, en el aeropuerto, Elena y Marisol esperaban la llegada del vuelo desde Bogotá. Cuando las puertas automáticas se abrieron, reconocieron inmediatamente a doña Mercedes, una mujer de 60 años cuyo rostro reflejaba el peso de la preocupación y la enfermedad. A pesar de su evidente fragilidad, sus ojos, idénticos a los de Lucía, mostraban una determinación inquebrantable. En el pequeño apartamento, doña Mercedes recorrió con dedos temblorosos los folios universitarios sobre la mesita de noche de su hija. «Enfermería», murmuró, reconociendo el sueño interrumpido de Lucía. «Siempre quiso ayudar a los demás, desde pequeña». «Mire esto, inspector», dijo Elena esa misma tarde, mostrándole a Ramírez el registro de transferencias bancarias en el teléfono de Lucía. Enviaba dinero a Colombia puntualmente cada mes. Nunca, jamás, dejaría a su madre sin noticias. En la comisaría, un técnico informático revisaba las grabaciones de seguridad. «Confirmado», informó a Ramírez. «No hay registro de que Lucía Mendoza saliera por ninguna puerta después de bajar al sótano». Días después, Ramírez entrevistó a Carmen, una excamarera del restaurante. «Sergio siempre fue especial con Lucía», confesó la mujer, mirando nerviosamente hacia la puerta. Le ofrecía llevarla a casa, hacía comentarios sobre su uniforme. Muchas veces la observaba cuando ella no se daba cuenta. Por las noches, la comunidad colombiana se reunía en la iglesia de San Antonio.
En una sala anexa organizaban turnos para repartir carteles y peinar diferentes zonas de la ciudad. Los rostros sonrientes de Lucía se multiplicaban en postes y marquesinas. Elena y Marisol recorrían las calles cercanas al restaurante y las estaciones de metro, pegando carteles con la fotografía de su amiga. Desaparecida, rezaba el encabezado, seguido del número de contacto de la policía. No podemos acusar a un empresario respetado sin pruebas concretas, advertía el superior de Ramírez en una tensa reunión. Todo lo que tenemos son sospechas y un diario personal que podría ser malinterpretado. En el sótano del restaurante, los técnicos forenses completaban su trabajo sin haber encontrado evidencias conclusivas. Sin embargo, uno de ellos señaló a Ramírez una sección de la pared donde la pintura parecía más reciente que el resto. Mientras tanto, doña Mercedes había establecido una rutina silenciosa. Cada mañana se sentaba en un banco frente al restaurante, observando a los clientes y empleados entrar y salir. Su presencia constante provocaba visibles muestras de nerviosismo en Sergio, quien frecuentemente cerraba las cortinas de su oficina. Aquella noche, Ramírez extendió sobre su escritorio los planos arquitectónicos originales del edificio. Tras medirlos cuidadosamente, frunció el ceño. Las dimensiones del sótano en el papel no coincidían con el espacio que acababa de inspeccionar. Había una discrepancia de casi 2 metros en la pared norte. Cuando todos los empleados se marcharon tras el cierre del restaurante, las cámaras de seguridad captaron a Sergio solo en el sótano, quitando cuidadosamente varios ladrillos de aquella sección de pared que los técnicos habían notado. Del compartimento oculto, extrajo algo que hizo palidecer su rostro de preocupación. Un mes había transcurrido desde la desaparición de Lucía. Los carteles con su rostro sonriente, antes vibrantes y nuevos, ahora se desprendían lentamente de los postes, decolorados por la lluvia y el sol implacable. La ciudad parecía haber decidido seguir adelante, como si la ausencia de una joven camarera colombiana fuera apenas un susurro en el incesante ruido urbano. En el despacho del abogado Javier Méndez, el inspector Ramírez enfrentaba una nueva barrera en la investigación. Sin evidencias tangibles, esto comienza a parecer acoso a un contribuyente respetable, declaraba el letrado, ajustándose la corbata de seda italiana. Mi cliente ha cooperado plenamente y ahora solicita formalmente que cesen las inspecciones repetidas a su negocio. Mientras tanto, en una pequeña consulta médica del barrio, doña Mercedes recibía noticias preocupantes sobre su salud. Su presión arterial está peligrosamente elevada, explicaba el doctor, observando con preocupación a la mujer que había envejecido años en apenas semanas. Y estos síntomas de depresión requieren atención inmediata. Aquella tarde, Elena y Marisol reorganizaban el apartamento, creando un espacio para que doña Mercedes pudiera quedarse indefinidamente. La habitación de Lucía permanecía intacta, convertida en un santuario improvisado donde su madre pasaba horas contemplando las pertenencias de su hija. Lejos de la comisaría, en un café discreto del centro, Ramírez desplegaba los planos del edificio ante Pablo Herrera, un ingeniero civil especializado en estructuras antiguas. Esta sección del sótano ha sido modificada en la última década, señalaba Pablo, tras un minucioso análisis. Las dimensiones actuales no corresponden a estos planos originales. Hay aproximadamente 15 metros cuadrados que no aparecen documentados. Al cumplirse 2 meses del día fatídico, la comunidad colombiana organizó una vigilia en la plaza central. Decenas de personas formaron un círculo silencioso, sosteniendo velas que iluminaban tenuemente las fotografías de Lucía. Entre los asistentes, rostros nuevos se mezclaban con los ya conocidos. Compañeros de otros inmigrantes, vecinos conmovidos
incluso algunos clientes habituales del restaurante. Desde la esquina opuesta de la plaza, Sergio observaba la escena con expresión impasible. Su teléfono sonó y respondió en voz baja, retrocediendo hacia las sombras cuando notó a una mujer con libreta que parecía fotografiarlo disimuladamente. Esa mujer era Claudia Vega, periodista de investigación, quien llevaba semanas rastreando el historial empresarial de Sergio Martínez. En su pequeño apartamento convertido en oficina improvisada, las paredes se cubrían de testimonios de ex empleadas. Siempre seleccionaba a una, había confesado una antigua camarera de su primer restaurante. Siempre una chica inmigrante, siempre vulnerable, siempre sola. La tarde siguiente, mientras revisaba meticulosamente las cajas con pertenencias de Lucía, Elena encontró algo extraño, un teléfono móvil prepago oculto dentro de un libro cuidadosamente vaciado. Al encenderlo, descubrió mensajes intercambiados con alguien identificado únicamente como M, discutiendo actividades sospechosas en el restaurante. En la comisaría, Ramírez y el joven oficial Torres revisaban nuevamente todos los testimonios, conectando detalles previamente ignorados sobre el comportamiento de Sergio. 3 camareras fueron despedidas después de negarse a bajar solas al sótano, anotó Torres, trazando un inquietante patrón. Tengo 3 exempleadas con historias casi idénticas, informó Claudia Vega a Ramírez durante un encuentro improvisado. Pero todas tienen miedo de hacer declaraciones oficiales. Una incluso sugirió que Sergio tiene contactos en la policía local. En el pequeño cuarto que ahora ocupaba, doña Mercedes rezaba arrodillada junto a la cama, rodeada de fotografías de su hija. Entre sus dedos desgastados por el trabajo, sostenía el medallón de la Virgen de Guadalupe encontrado en el casillero de Lucía, sus labios moviéndose en oraciones silenciosas. Al anochecer, Ramírez extendía los documentos del caso sobre su mesa de cocina. Su esposa le observaba desde el umbral con preocupación. «Nunca te había visto así de obsesionado con un caso», murmuró, colocando una taza de café junto a los papeles. Aquella noche, Elena y Marisol entregaron el teléfono prepago a Ramírez. «Ella estaba investigando algo por su cuenta, inspector», explicó Elena, mostrándole los mensajes. «Lucía no fue una víctima aleatoria. Creo que descubrió algo que no debía». Cuando Ramírez finalmente logró desbloquear la última serie de mensajes en el teléfono, encontró una fotografía borrosa del sótano mostrando un fragmento de pared parcialmente demolido y un mensaje final enviado la mañana de su desaparición. «Encontré la entrada. Voy a verificar esta noche después de mi turno. Si estoy en lo cierto sobre el tráfico, esto lo expondrá todo. Encontré la entrada. Voy a verificar esta noche después de mi turno. Si estoy en lo cierto sobre el tráfico, esto lo expondrá todo». Ramírez releyó el mensaje varias veces, sintiendo que la sangre se le helaba en las venas. Los dedos le temblaban mientras ampliaba la fotografía borrosa que mostraba la pared del sótano. Era la prueba que necesitaba para demostrar que Lucía no se había marchado voluntariamente. 6 meses habían transcurrido desde aquella noche de octubre. Los carteles con el rostro de Lucía, antes omnipresentes en cada esquina, ahora colgaban descoloridos y rasgados, testigos silenciosos del paso implacable del tiempo. Las calles que una vez se llenaron de voluntarios buscándola habían vuelto a su rutina habitual, como si la ciudad hubiera decidido colectivamente olvidar. En su pequeño escritorio de la comisaría, Ramírez contemplaba la carpeta del caso Mendoza mientras revisaba informes de otros 3 casos recientes de homicidio. Su superior le había asignado nuevas responsabilidades, dejando claro que el caso de la camarera colombiana ya no era prioritario. Cada tarde, doña Mercedes ocupaba el mismo banco frente al restaurante El Rincón.
Su figura menuda, ahora más delgada por el peso de la preocupación constante, se había convertido en parte del paisaje urbano. Desde allí, observaba a Sergio llegar en su Mercedes negro, notando cómo el hombre evitaba deliberadamente mirar en su dirección. La vida en el apartamento compartido había cambiado irremediablemente. Doña Mercedes había vendido su modesta casa en las afueras de Bogotá para quedarse indefinidamente en España, instalándose en una habitación minúscula a pocas calles del restaurante. El dinero apenas alcanzaba para el alquiler y las medicinas que su corazón debilitado requería. Una mañana de abril, Elena salió temprano con una nueva remesa de carteles actualizados. 6 meses desaparecida, rezaba el encabezado sobre la fotografía sonriente de Lucía. Mientras los colocaba meticulosamente, notaba cómo los transeúntes desviaban la mirada, algunos con compasión, la mayoría con indiferencia. «Tenemos que aceptar que puede no volver», dijo Marisol aquella noche mientras preparaba la cena. «No podemos seguir viviendo eternamente en este limbo». El rostro de Elena se endureció instantáneamente. «¿Cómo puedes decir eso? ¿Abandonarías así a tu amiga?» La tensión entre ambas crecía con cada día que pasaba sin noticias. En su oficina improvisada, Claudia Vega ultimaba un extenso reportaje sobre inmigrantes desaparecidos. La historia de Lucía ocupaba un lugar central, ejemplo doloroso de cómo el sistema fallaba sistemáticamente a los más vulnerables. Aquella tarde entrevistó a doña Mercedes, documentando con respeto el calvario silencioso de una madre que se negaba a rendirse. Sergio Martínez parecía haber superado la tormenta inicial. Su restaurante volvía a llenarse cada noche. La clientela aparentemente olvidando las sospechas que alguna vez recayeron sobre él. Desde la ventana de su oficina observaba con irritación la figura constante de doña Mercedes en el parque, cerrando bruscamente las cortinas cada vez que la veía. En el centro comunitario del barrio, doña Mercedes asistió por primera vez a una reunión del grupo de apoyo para familiares de desaparecidos. Escuchó en silencio historias dolorosamente similares a la suya, encontrando un extraño consuelo en no estar sola en su sufrimiento. «Hay definitivamente un espacio oculto», confirmó Pablo Herrera, entregando a Ramírez su informe final. «Aproximadamente 15 metros cuadrados que no aparecen en ningún plano oficial. Alguien modificó esa sección del sótano intencionadamente». Miguel Soto, detective privado y ex policía con 20 años de experiencia, aceptó investigar el caso sin cobrar cuando el grupo de apoyo le presentó la situación. «No es normal que alguien desaparezca sin dejar rastro», explicó mientras estudiaba el expediente. «Siempre hay pistas, solo hay que saber dónde buscar». Durante semanas, Soto observó discretamente el restaurante desde diferentes ángulos, fotografiando sistemáticamente a todos los que entraban y salían. Pronto notó un patrón. Cada domingo, cuando el local permanecía cerrado, Sergio recibía entregas nocturnas por la puerta trasera. «Oficialmente no puedo ayudarte», confesó Ramírez a Soto mientras compartían café en una cafetería alejada del centro. «Pero extraoficialmente, aquí está todo lo que he descubierto en estos 6 meses». Esa noche, mientras decenas de personas se reunían frente al restaurante con velas encendidas para la vigilia de los 6 meses, una mujer encapuchada se acercó sigilosamente a Elena y susurró: «Trabajé allí 2 semanas después de que ella desapareciera. Escuché gritos provenientes del sótano una noche, cuando todos pensaban que ya me había marchado». La figura encapuchada desapareció entre la multitud tan rápido como había llegado, dejando a Elena paralizada por la revelación. «Espera», gritó finalmente, pero la mujer ya se había esfumado entre las personas que sostenían velas en la vigilia. Al día siguiente, Elena contactó desesperadamente con Ramírez y Soto, relatándoles el inquietante encuentro. «Necesitamos encontrar a esa mujer», insistió el detective. «Podría ser nuestra mejor pista en meses».
3 días después, gracias a contactos en el gremio de hostelería, lograron identificar a Daniela Guzmán, una joven ecuatoriana de 25 años que había trabajado brevemente en El Rincón. La reunión se concretó en un café alejado del centro, donde Daniela llegó con el rostro parcialmente cubierto por una bufanda y gafas oscuras. «Tengo miedo», confesó mientras sus manos temblaban alrededor de la taza. Era como un gemido ahogado, ¿saben? Al principio pensé que sería la tubería antigua, pero entonces escuché golpes, como si alguien estuviera dando toques contra la pared. Ramírez la observaba intensamente mientras Soto tomaba notas discretamente. «¿Qué hiciste entonces?», preguntó el inspector con voz suave. «Al día siguiente, le pregunté a Sergio sobre los ruidos», continuó Daniela. «Se puso blanco como un papel y después furioso. Me despidió en ese mismo instante, me pagó en efectivo y me dijo que nunca regresara». Con esta nueva declaración, Ramírez presentó un informe actualizado ante el juez Montero, argumentando vehementemente por una orden de registro completo. «No es coincidencia, señoría», insistió. «Tenemos testimonios, discrepancias estructurales y ahora evidencia de actividad sospechosa posterior a la desaparición». Mientras tanto, en la redacción del diario, Claudia Vega enfrentaba la resistencia de su editor. «Nos van a demandar si publicamos esto sin confirmación oficial», advertía el hombre, hojeando nerviosamente el reportaje. «Tenemos suficiente verificación», rebatió Claudia, golpeando la mesa con determinación. «Esta historia necesita ser contada. No podemos seguir ignorando estas desapariciones». La mañana siguiente, los kioscos de la ciudad exhibían el titular «Nuevos testimonios reavivan investigación del caso de la camarera desaparecida». La fotografía de Lucía sonriente ocupaba el centro de la primera plana. En su restaurante, Sergio leía el periódico con manos temblorosas. Su rostro, normalmente compuesto, reflejaba una mezcla de ira y pánico mientras marcaba frenéticamente el número de su abogado. Los clientes que desayunaban observaron con curiosidad su reacción desmedida. Aquella tarde, cuando Sergio salía por la puerta lateral del restaurante, encontró a doña Mercedes bloqueando su camino. La mujer, consumida por meses de angustia, lo enfrentó directamente. «¿Qué hiciste con mi hija? Todo el mundo sabe que fuiste tú». La escena que siguió quedó grabada en los teléfonos de varios transeúntes. Sergio empujando violentamente a la anciana, gritando: «Aléjate de mí y de mi negocio, vieja loca». Los videos se viralizaron en cuestión de horas. Ese mismo día, Elena visitaba la sede de una ONG contra la trata de personas, donde descubrió algo escalofriante. Lucía había contactado con ellos semanas antes de desaparecer. María Gómez, representante de la organización, le mostró un correo electrónico. «Sospecho que el sótano del restaurante donde trabajo está siendo utilizado como punto de tránsito para algo ilegal. He visto documentos y escuchado conversaciones preocupantes». Cuando finalmente el juez Montero firmó la orden judicial, Ramírez organizó meticulosamente el operativo con técnicos especializados en estructuras y criminalística. «Mañana a primera hora», indicó a su equipo, «cuando el restaurante esté cerrado». En un despacho lujoso del centro, Sergio y su abogado mantenían una conversación tensa. «No pueden probar nada», insistía el letrado, aunque su confianza habitual parecía haberse evaporado. «El sótano está limpio ahora, ¿verdad? ¿Verdad?». La mañana del registro amaneció gris y lluviosa. Elena, Marisol y doña Mercedes esperaban noticias en el apartamento, un silencio cargado de esperanza y temor entre ellas. Mientras tanto, el equipo técnico llegaba al restaurante donde Ramírez presentaba la orden judicial a un Sergio visiblemente demacrado, pero todavía desafiante. Cuando los técnicos finalmente retiraron una sección de la pared sospechosa en el sótano, revelando un espacio oculto detrás,
el detector de metales comenzó a emitir pitidos insistentes cerca del suelo. El técnico se giró hacia Ramírez con expresión grave. «Inspector, hemos encontrado algo enterrado aquí abajo, y hay marcas de sangre en la argamasa». «Inspector, hemos encontrado algo enterrado aquí abajo, y hay marcas de sangre en la argamasa». El tiempo pareció detenerse en el sótano mal iluminado. Ramírez se acercó lentamente, mientras los técnicos forenses continuaban excavando con extrema cautela. El silencio era tan denso que podía escucharse el goteo constante de una tubería cercana. Cuando finalmente extrajeron el objeto metálico, la respiración de todos los presentes se contuvo. «Es un teléfono móvil», confirmó la técnica, colocándolo cuidadosamente en una bolsa de evidencias. «Está dañado, pero el número de serie debería ser recuperable». Arriba, 2 oficiales escoltaban a Sergio Martínez hacia un coche policial. El restaurador, ahora esposado, mantenía la mirada fija en el suelo mientras los vecinos y algunos empleados observaban la escena desde la acera. Los flashes de las cámaras periodísticas iluminaban intermitentemente su rostro desencajado. En el laboratorio forense trabajaban contrarreloj para analizar las muestras recogidas. La sangre en la argamasa coincide con el tipo sanguíneo de Lucía Mendoza, confirmó el técnico principal 3 horas después. Y hemos verificado que el móvil es el suyo, según el número de serie registrado cuando lo compró. La noticia se propagó como fuego por la ciudad. Los canales nacionales interrumpieron su programación habitual para transmitir en directo desde el cordón policial que rodeaba el rincón. Una multitud se había congregado, entre ellos muchos miembros de la comunidad colombiana que habían participado en las búsquedas durante meses. En el hospital municipal, doña Mercedes yacía conectada a monitores cardíacos tras sufrir un colapso al recibir la noticia. Elena sostenía su mano temblorosa mientras ambas observaban las noticias en el pequeño televisor de la habitación. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas, pero ninguna pronunciaba palabra. La excavación continuó durante toda la noche. Al amanecer, el equipo técnico realizó el descubrimiento más impactante. Tras retirar completamente la falsa pared, quedó expuesto un estrecho pasadizo que se adentraba en la oscuridad. «Inspector, esto conecta directamente con el sistema de alcantarillado municipal», explicó el jefe del equipo, iluminando con su potente linterna el túnel. Alguien podría moverse kilómetros sin ser detectado. En la central de operaciones policiales, un extenso mapa del sistema de alcantarillado cubría la pared principal. Oficiales marcaban con precisión sectores prioritarios para la búsqueda, mientras Ramírez coordinaba los equipos. «Tenemos información relevante sobre el sospechoso», anunció un investigador, entregándole una carpeta. Sergio Martínez trabajó 8 años en constructora urbana, especializada en mantenimiento de sistemas subterráneos municipales. Conoce estos túneles mejor que nadie. Mientras tanto, equipos especializados en rescates subterráneos se preparaban para adentrarse en el laberinto de túneles. Revisaban equipos de comunicación, linternas de alta potencia y suministros para varias horas de exploración. El jefe de bomberos les instruía sobre protocolos de seguridad en espacios confinados. En la sala de interrogatorios, la psicóloga policial intentaba establecer contacto con Sergio, quien había permanecido mayormente silencioso desde su detención. «Sabemos del túnel, Sergio. La situación solo empeorará para ti si no cooperas ahora». Por primera vez desde su arresto, el rostro de Sergio se transformó en una sonrisa perturbadora. «Nunca la encontrarán en los túneles. Es un laberinto ahí abajo». En el apartamento que una vez compartieron las 3 amigas, Elena y Marisol, organizaban silenciosamente las pertenencias de Lucía. Doblaban cuidadosamente cada prenda, como si el simple acto de preservar su ropa
pudiera mantener viva la esperanza de su regreso. La operación de búsqueda continuó ininterrumpidamente durante 36 horas. Los equipos se turnaban, pero Ramírez se negaba a abandonar su puesto de comando. Con ojeras profundas y varios cafés acumulados, supervisaba cada movimiento en los túneles, donde las linternas de los rescatistas se movían como luciérnagas distantes en la oscuridad. Cuando el desánimo comenzaba a instalarse entre los equipos exhaustos, el radio de Ramírez crepitó con la voz urgente de uno de los agentes. Centro de comando. Hemos encontrado algo en el sector este. Hay signos recientes de ocupación humana y marcas de conteo en las paredes, cientos de ellas. Algunas parecen tener apenas días. Centro de comando. Hemos encontrado algo en el sector este. Hay signos recientes de ocupación humana y marcas de conteo en las paredes, cientos de ellas. Algunas parecen tener apenas días. La voz entrecortada por la radio electrizó la sala de operaciones. Ramírez se incorporó de inmediato, derramando su café frío sobre los mapas desplegados. Las palabras resonaban en su mente. Marcas recientes. Días, no meses. La posibilidad que nadie se atrevía a formular en voz alta se materializaba ahora como una esperanza tangible. «Mantengan posición. Voy para allá», respondió, ya dirigiéndose hacia la salida mientras indicaba a dos oficiales que lo acompañaran. En menos de 20 minutos, Ramírez descendía por una estrecha escalera metálica hasta las profundidades del sistema de alcantarillado. El hedor era insoportable, pero nadie parecía notarlo. La adrenalina había anulado cualquier incomodidad mientras avanzaban por el túnel húmedo hacia donde el equipo Alfa había realizado el descubrimiento. Al doblar una esquina, la luz de las linternas reveló un espacio improvisado que contradecía la miseria del entorno. Un colchón viejo, elevado sobre palés para evitar la humedad, botellas de agua vacías organizadas meticulosamente y embalajes de alimentos cuidadosamente apilados en un rincón. «Mire esto, inspector», señaló el técnico forense, iluminando la pared. Allí, grabadas con algún objeto punzante, se extendían hileras ordenadas de marcas, grupos de 5 líneas verticales tachadas con una horizontal para marcar cada 5 días. Las más recientes se distinguían claramente por la frescura del trazo en el hormigón húmedo. 72 semanas, murmuró el técnico, tras contarlas rápidamente. Y estas últimas son de hace 3 días como máximo. Mientras fotografiaban meticulosamente cada detalle, otro técnico recogió con pinzas una mecha de cabello castaño del colchón. Verificaremos si corresponde al ADN de Lucía, pero el color coincide. Ramírez examinaba con asombro el ingenioso sistema para recolectar agua potable, un mecanismo de tela que canalizaba las gotas desde una tubería con filtración hacia una botella de plástico. Quien hubiera creado esto no solo había sobrevivido, sino que había aplicado una inteligencia extraordinaria para hacerlo. En la sala de interrogatorios, el inspector Rivera intensificó la presión sobre Sergio, mostrándole fotografías del escondite encontrado. «Tenemos el refugio, Sergio. Sabemos que ella ha estado viva ahí abajo. ¿Dónde más construiste salidas o escondites?» Por primera vez, el restaurador mostró signos de nerviosismo real. «Construí el túnel para mover mercancías sin impuestos. Solo eso. No sé nada sobre marcas de conteo ni dónde pueda estar ahora». Mientras tanto, en la central de operaciones, especialistas en infraestructuras subterráneas analizaban antiguos planos del alcantarillado. Hay al menos 3 zonas donde los planos oficiales no corresponden con la realidad actual, explicaba un ingeniero veterano señalando secciones marcadas en rojo. En la superficie, decenas de voluntarios de la comunidad colombiana se organizaban en puntos estratégicos de la ciudad. Recibían instrucciones precisas sobre áreas específicas a verificar, salidas de drenaje, pozos de inspección,
rejillas de ventilación que pudieran conectar con el laberinto subterráneo. En el hospital, el doctor explicaba pacientemente la situación a Elena. El estrés emocional está afectando su corazón, necesita reposo, pero entiendo que estas noticias son importantes para ella. Doña Mercedes escuchaba el último informe con lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. Mi hija está viva, siempre lo supe. Es fuerte, como su abuela durante la guerra. Aquella noche, mientras revisaba metódicamente los libros de Lucía, Elena encontró varias hojas dobladas dentro de una novela. Dibujos detallados que parecían representar secciones del sistema de alcantarillado con marcas en clave. X, círculos y números que parecían indicar ubicaciones específicas. Ella estaba estudiando los túneles antes de desaparecer, explicó Elena, entregando los mapas a Ramírez. Esto no es coincidencia. Los equipos de búsqueda se reorganizaron basándose en esta nueva información, concentrándose en las áreas marcadas en el mapa rudimentario de Lucía. Mientras uno de los grupos exploraba un túnel señalado con una X roja, el agente líder transmitió por radio: hemos encontrado lo que parece ser una salida improvisada, parcialmente bloqueada por escombros recientes, y hay... Esperen, estamos escuchando algo. Parecen golpes rítmicos viniendo de algún lugar cercano, como si alguien intentara comunicarse. Los golpes rítmicos resonaban a través del laberinto de túneles, reverberando en las paredes húmedas como un latido primitivo. El equipo de rescate se detuvo, conteniendo la respiración para localizar con mayor precisión la fuente del sonido. Eran 3 golpes cortos, seguidos de 2 largos, un patrón que se repetía con metódica insistencia. Es SOS en Morse simplificado, susurró la técnica de acústica que se había unido al equipo, ajustando su equipo de alta sensibilidad. Y después, lo que parece ser la letra L. Es como si alguien estuviera intentando comunicar su identidad. Inmediatamente desplegaron sensores ultrasensibles en diferentes puntos de las bifurcaciones, trabajando en absoluto silencio. Las pantallas del equipo mostraban ondas sonoras pulsantes, permitiéndoles triangular el origen con creciente precisión. Los golpes provienen de aproximadamente 50 metros en esa dirección, indicó la técnica, señalando un túnel estrecho que no aparecía en los planos oficiales. En la superficie, Ramírez organizaba frenéticamente recursos adicionales. Especialistas en rescate en espacios confinados se preparaban para descender, equipados con herramientas hidráulicas para remover obstáculos sin comprometer estructuras potencialmente inestables. Mientras tanto, en la sala de interrogatorios de la comisaría central, Sergio finalmente comenzaba a desmoronarse ante la evidencia acumulada. El inspector Rivera golpeó la mesa con las fotografías de las marcas de conteo. 72 semanas, Sergio, 72 semanas. Eso no es un secuestro que se te fue de las manos, es tortura prolongada y premeditada. El restaurador hundió el rostro entre sus manos. Ella descubrió mi operación, iba a denunciarme, solo quería asustarla, pero luego, las cosas se complicaron. ¿Dónde más hay salidas?, presionó Rivera. Cada minuto cuenta ahora. Sergio dibujó temblorosamente en un mapa 3 ubicaciones adicionales donde había modificado el sistema de alcantarillado, información que fue transmitida inmediatamente a los equipos de búsqueda. En el hospital, contra toda recomendación médica, doña Mercedes insistía en vestirse. Mi hija me necesita, declaró con una determinación que no admitía réplica, mientras Elena la ayudaba a ponerse un abrigo sobre la bata hospitalaria. El doctor, reconociendo la inutilidad de cualquier prohibición, simplemente ajustó su medicación y organizó una ambulancia para trasladarla hasta el perímetro establecido en la superficie, donde un improvisado centro de mando coordinaba las operaciones. Los técnicos de rescate avanzaban centímetro a centímetro por el túnel estrecho,
comunicándose mediante gestos silenciosos. La acústica del lugar hacía que cualquier palabra pudiera resultar ensordecedora en estos espacios confinados, potencialmente provocando derrumbes en estructuras ya comprometidas. Los sonidos se intensifican, señaló el líder del equipo mediante lenguaje de manos. Estamos cerca. Al doblar una curva pronunciada del túnel, sus linternas iluminaron un elaborado sistema de recolección de agua. Telas dispuestas en ángulos precisos canalizaban gotas hacia botellas estratégicamente colocadas. Pequeñas trampas para ratas, fabricadas con materiales descartados, revelaban la desesperada inventiva de alguien determinado a sobrevivir. El espacio se ensanchaba ligeramente en lo que parecía una pequeña cámara improvisada. En el centro, una piedra con manchas de sangre seca yacía junto a un tubo metálico que mostraba marcas de golpes repetidos. Sin embargo, no había rastro inmediato de Lucía. La decepción comenzó a instalarse entre los rescatistas cuando uno de ellos notó algo en el límite del haz de su linterna, una marca reciente de una mano ensangrentada en la pared, señalando hacia una grieta casi invisible entre dos enormes tubos de desagüe. Al acercar la luz, la grieta revelaba un espacio estratégicamente diseñado, lo suficientemente grande para que una persona de complexión delgada pudiera deslizarse, pero imposible de atravesar para alguien con la constitución de Sergio. Cuando el rescatista dirigió su linterna hacia la abertura, un gemido débil pero inconfundiblemente humano emergió de las profundidades de aquel último escondite. El gemido humano electrizó a los rescatistas. Ana Cortés, especialista en rescates confinados, hizo señas para que todos retrocedieran y apagaran las luces intensas, dejando solo una linterna de baja intensidad. «¿Lucía?», llamó con voz suave, acercándose a la grieta. «Somos el equipo de rescate. Estás a salvo ahora». Un silencio tenso siguió a sus palabras antes de escuchar una respuesta aterrorizada. «Vete. Es otro de sus trucos». La voz era apenas reconocible, áspera por el desuso y el miedo. Ana respiró profundamente, consciente de la fragilidad del momento. «Tu madre, doña Mercedes, está esperándote arriba. Vendió su casa en Bogotá para buscarte. Nunca perdió la esperanza». Lentamente, dirigió la luz tenue hacia la abertura. Una figura esquelética parpadeó ante el brillo, sus ojos adaptados a la oscuridad permanente. El cabello enmarañado y la piel cubierta de suciedad no podían ocultar que se trataba de Lucía Mendoza, irreconociblemente demacrada, pero viva. Por radio, el médico de emergencias daba instrucciones precisas. «Probablemente sufre desnutrición severa y deshidratación. Necesitaremos administrar suero intravenoso inmediatamente, pero muévanla con extrema precaución». Mientras tanto, el ingeniero estructural evaluaba la situación con creciente preocupación. Este espacio fue creado por un derrumbe parcial. Si intentamos ensancharlo, podríamos provocar un colapso mayor. El equipo improvisó rápidamente un plan de extracción. Cada movimiento fue cuidadosamente calculado mientras Lucía observaba desde su escondite, sus ojos alternando entre esperanza y desconfianza profunda. En la superficie, Ramírez comunicaba la noticia al grupo que esperaba ansiosamente. «La encontramos, está viva. El rescate será complicado, pero ha sobrevivido». Doña Mercedes se desplomó en lágrimas de alivio, sostenida por Elena y un médico. Sus manos temblorosas trazaron repetidamente la señal de la cruz mientras murmuraba oraciones de agradecimiento. La psicóloga se acercó suavemente a doña Mercedes, preparándola para lo que vendría. «Ha sobrevivido a un trauma prolongado. Necesitará tiempo, paciencia y mucho apoyo. La Lucía que conocías ha pasado por una transformación profunda». Bajo tierra, comenzaba la fase más delicada del rescate. Los paramédicos lograron pasar una línea intravenosa a través de la grieta, hidratando a Lucía antes siquiera de intentar moverla.
Cada acción era ejecutada con precisión milimétrica. Después de casi una hora de cuidadosas negociaciones y preparación psicológica, Lucía finalmente extendió su mano hacia los rescatistas. Sus dedos delgados y sucios se aferraron a los de Ana como si fueran su única conexión con el mundo real. El momento de extraerla del espacio confinado fue emocionante y aterrador a partes iguales. Su cuerpo, reducido a poco más que piel sobre huesos, fue colocado con infinito cuidado en una camilla especial diseñada para espacios estrechos. El trayecto de regreso por los túneles fue lento y meticuloso. Los médicos administraban los primeros cuidados mientras avanzaban, monitoreando constantemente sus signos vitales. Lucía alternaba entre momentos de lucidez y periodos de inconsciencia, su cuerpo sobrecargado por las nuevas sensaciones. Cuando finalmente emergieron a la superficie, las luces de las ambulancias y los flashes de las cámaras crearon un resplandor cegador. Lucía levantó débilmente un brazo para proteger sus ojos de la luz que no había visto en casi un año, murmurando repetidamente una sola palabra: mamá, mamá. El reencuentro entre madre e hija fue un momento de intimidad tan profunda que los presentes, incluso los periodistas más curtidos, apartaron la mirada, conmovidos hasta las lágrimas. Mientras la ambulancia se alejaba a toda velocidad hacia el hospital con Lucía y doña Mercedes a bordo, Ramírez recibió una llamada urgente que heló la sangre en sus venas. Sergio había conseguido escapar durante el traslado a la prisión de alta seguridad, dejando tras de sí a un guardia herido y una inquietante nota que decía simplemente: «Ella sabe demasiado, esto no ha terminado». Ella sabe demasiado, esto no ha terminado. La frase escrita por Sergio resonaba en la mente de Ramírez mientras organizaba equipos para la búsqueda del fugitivo. En menos de una hora, todos los puertos, estaciones y aeropuertos habían sido alertados. La foto de Sergio Martínez aparecía en cada pantalla de la ciudad. En el Hospital Central, Lucía ocupaba una habitación de cuidados intensivos. Su cuerpo, conectado a múltiples máquinas, luchaba por recuperar el equilibrio tras casi un año de privaciones extremas. Doña Mercedes permanecía sentada junto a la cama, sosteniendo la mano de su hija con delicadeza, como si temiera que pudiera desvanecerse nuevamente. Cuando Lucía abrió los ojos con plena conciencia por primera vez, su voz emergió como un susurro áspero. Contaba las gotas para no olvidar cómo sonaban las palabras mamá. Aquella simple frase desató nuevas lágrimas en doña Mercedes, quien solo pudo asentir mientras apretaba suavemente los dedos frágiles de su hija. Fuera de la habitación, 2 policías uniformados montaban guardia permanente. La noticia de la fuga de Sergio había intensificado las medidas de seguridad en todo el hospital. Nadie sin identificación podía acercarse al ala donde Lucía se recuperaba. En el centro de operaciones, Ramírez coordinaba la búsqueda del fugitivo entre mapas desplegados y teléfonos sonando constantemente. Las posibles rutas de escape estaban marcadas en rojo, con especial atención a las zonas costeras donde Sergio podría intentar abandonar el país. 3 días después, cuando Lucía comenzó a recuperar fuerzas, la psicóloga especializada en trauma se sentó junto a su cama. Cuando estés lista, cualquier información que puedas compartir nos ayudará a entender y capturar a todos los implicados, explicó con voz serena. Lucía miró largamente hacia la ventana antes de responder. No era solo contrabando, comenzó, su voz más firme que días anteriores. Transportaban personas. Escuché conversaciones sobre paquetes humanos destinados a fincas del norte. Aquella revelación transformó por completo la investigación. Lo que había comenzado como la búsqueda de una camarera desaparecida se convirtió en la exposición de una red de tráfico humano que utilizaba el restaurante como fachada. Elena y Marisol visitaron a Lucía esa tarde, trayendo consigo el medallón de la Virgen de Guadalupe que había quedado en su casillero.
El reencuentro estuvo cargado de emociones contenidas y preguntas silenciosas. Memoricé el mapa de los túneles antes de ser capturada, explicó Lucía cuando le preguntaron cómo había sobrevivido tanto tiempo. Sabía que si lograba escapar hacia ellos, tendría una oportunidad. Con cada detalle que Lucía proporcionaba, los investigadores conectaban nuevos puntos. Descubrieron cuentas bancarias offshore y propiedades vinculadas a Sergio y sus cómplices, revelando una operación mucho más extensa de lo imaginado. Una semana después del rescate, mientras Lucía observaba el sol desde su ventana hospitalaria, por primera vez sentada en una silla de ruedas, Ramírez recibió la información crucial que esperaban. Sergio ha sido visto en la estación de tren de Valencia. Creemos que intenta llegar al puerto para salir del país. La operación de captura fue meticulosamente coordinada. Policías de paisano, infiltrados entre los pasajeros, francotiradores en posiciones estratégicas y unidades marítimas alertadas. Cuando finalmente rodearon a Sergio en un pequeño barco a punto de zarpar, el hombre comprendió que no tenía escapatoria. En una conferencia de prensa multitudinaria, el jefe de policía anunció el desmantelamiento completo de la red de tráfico, atribuyendo a la valentía de Lucía la clave para resolver el caso. Sin su determinación por documentar lo que descubrió y su increíble voluntad de sobrevivir, esta organización seguiría operando, declaró ante las cámaras. 6 meses después, Lucía caminaba lentamente por el campus universitario, apoyada en un bastón, con doña Mercedes a su lado. A pesar de las cicatrices visibles e invisibles, su rostro mostraba una determinación inquebrantable. En su muñeca llevaba una pulsera artesanal con gotas de cristal, un recordatorio transformado de los días contando gotas de agua en la oscuridad. Mientras se dirigía a su primera clase de enfermería, pasó por el terreno donde antes se alzaba el restaurante El Rincón, ahora demolido, con una placa discreta que conmemoraba su coraje y el espíritu humano indomable que se niega a ser quebrantado por la oscuridad.